Buenos días a cada uno de ustedes, mi nombre es Eddie, yo les hablaré sobre la palabra de Dios que está en Segunda de Reyes del capítulo 13 al versículo 14 al 25. Y esto hablará sobre profecía final y muerte de Eliseo. Bueno, dice que el rey que estaba ahí, el rey de Israel, se llamaba Joás, y de que el rey de Judá también se llamaba Joás. La diferencia entre ellos dos es que uno hacía lo bueno ante los ojos de Dios y otro lo malo. Entonces dice que Eliseo tenía una enfermedad y que con esa enfermedad iba a morir. Entonces Joás al escuchar eso se preocupó y fue donde estaba Eliseo y estuvo llorando diciéndole: Padre mío, carruajes de Israel y su gente a caballo. Estaba llorándole, y entonces dice que Dios le había dado una profecía a Eliseo. Y entonces esa profecía consistía en que Joás tenía que seguir ciertos pasos para que se cumpliese. No se especifica cuál era exactamente la profecía, pero dice que tenía que seguir ciertos pasos. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos? Dice que el primer paso era que agarre un arco y varias saetas, y entonces él la ayudaba a agarrar el arco y las saetas, lo direccionaba bien. Entonces dijo de que abra la ventana y de que está direccionado frente al oriente. Entonces dijo, cuando tirara, él tiró la saeta y dijo que la saeta significaba salvación de parte de Jehová, y también contra los sirios, porque ellos iban a derrotar a los sirios, iban a dejarlos destruidos en quiebra. Y entonces dice que el segundo paso era agarrar las saetas y golpear a la tierra. Y Joás agarró las saetas y golpeó 3 veces nomás, y se detuvo. Y Eliseo se molestó y dijo: si hubieras al menos dado 5 o 6 veces, ya podías haber derrotado completamente a Siria. Pero como hiciste 3 veces, pues solo lo derrotarás 3 veces. Entonces dice de que después de eso, Eliseo había muerto y lo enterraron en Israel. Y entonces, entrando el año, había también un hombre que había muerto, y unos hombres lo estaban sepultando. Pero entonces vieron que había una banda de moabitas que estaban acercándose, y entonces ellos, asustados, lo arrojaron justo en el sepulcro donde estaba Eliseo. Y entonces, cuando tocó los huesos, ese muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se paró en sus pies, y entonces ocurrió un milagro. Dice que Israel había tomado Israel en el tiempo de Joacás y había destrozado Israel, había dejado muy mal a Israel. Pero entonces dice de que Israel había muerto, porque Dios se había acordado de lo que había dicho a lo que había dado una promesa a Jacob, a Abraham y a Isaac, de que iba a cuidar a Israel. Entonces dice que murió Israel y de que su hijo comenzó a reinar. ¿Y su hijo cómo se llamaba? Ben-Hadad. Y dice de que Joás estaba restaurando todo lo que había causado Ben-Hadad y su padre, Israel. Entonces dice que lo derrotó 3 veces a Ben-Hadad, al rey de Siria. Y entonces ahí se había cumplido la profecía final y la muerte de Eliseo. Entonces, ¿qué mensaje nos quiere dar? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Acá hay 3 cosas que podemos destacar de Eliseo: la fidelidad, la obediencia y la integridad de Eliseo. La fidelidad, ¿por qué? Porque vemos todos desde los inicios de Eliseo de que él fue un hombre apasionado, entregado a Dios. Él era discípulo de Elías y tuvo la doble unción. Y él estaba fielmente con Dios. Él no se dirigía ni a la derecha ni a la izquierda. Estaba direccionadamente a los caminos de Dios. Y entonces él era un hombre íntegro, porque él no hacía casi nada malo en todo lo que hemos visto. Él no hacía algo que le desagradase a Dios. Y entonces, por esas cosas, lo destacan entre los demás. Porque él era un hombre muy apasionado, él era un hombre muy recto. Y nosotros tenemos que agarrar todas esas cosas que él era, todo lo que él fue. Y entonces nosotros tenemos que agarrar todo eso, lo que él era, porque
Nosotros tenemos que ser como Eliseo, fieles a Dios, como Él es fiel con nosotros, porque Él no nos defrauda, Él nunca nos va a dejar solos. Toda cosa que nosotros hagamos, Él siempre va a apoyarnos cuando sea la voluntad de Él. Y entonces acá yo lo que les quiero decir en todo esto es que a pesar aún de que Eliseo pudo haber cometido pecados, porque todo hombre comete pecados, y él, a pesar de su enfermedad, a pesar de su muerte, hubo un milagro. Prácticamente era imposible de que resucitara un hombre. Cuando chocó los huesos de Eliseo, resucitó. Un milagro, porque ahí vemos de que verdaderamente estaba la presencia de Jehová sobre él. Y así puede estar con todos nosotros. Si nosotros nos entregamos, no es difícil. El camino para nosotros no puede ver complicado, pero no es imposible. Es únicamente estar fieles a Dios, expandir su palabra, porque esa es nuestra misión. Para nosotros llegar al éxito es Dios. Es estar con Dios. Al estar con Dios nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón. Vamos a ser personas de ejemplo para los demás. Vamos a ser luz a pesar de que hay a pesar de las tinieblas. Vamos a resplandecer y vamos a ser siempre personas que va a dejar un legado en el mundo. Va a dejar un legado a nuestras próximas generaciones. Que ellos pueden tomar lo que hemos hecho, pero también lo pueden dejar porque Dios nos dio el libre albedrío. Podemos elegir entre dos caminos: el camino de Dios o el camino directo al Seol, el camino al infierno. Una vida placentera, una vida con la carne, podemos elegir, pero al final va a ser una vida de destrucción, una vida de sufrimiento y eternamente encima. O también podemos luchar la buena batalla y podemos conseguir, vamos a tener nuestra recompensa en el cielo, vamos a disfrutar eternamente en el cielo. Así que nosotros hay que creer en Él y ser personas fieles a Él, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo ni hombre para que se arrepienta. Él es Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. Y bueno, esto es todo lo que yo les quería decir. Muchas gracias por escucharme, gracias por los mensajes que ustedes me ponen en Facebook, gracias por seguirme. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón, que Dios prospere su alma, su vida, su espíritu y todo lo que ustedes tengan. Así que ahora sí, nos vemos el próximo viernes. Gracias y bendiciones.